Debo principiar por agradecer la muy cordial invitación de la licenciada Claudia Bañuelos Wong, directora general del Instituto Municipal de Arte y Cultura, de la señora Pilar Artola de Salido, presidenta del Patronato Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP, y de don Clemente Pérez Gagiola, presidente de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Los Mochis y en Guasave. Y agradecer también las muy amables palabras de María Luisa Vega. Bueno, voy a hablar esta noche, antes de tocar, voy a hablar sobre estos dos libros que aparecieron recientemente. Uno lo publicó el Fondo de Cultura Económica, se titula Dmitri Shostakovich, Genio y Drama, y el otro es publicado por el Seminario de Cultura Mexicana sobre la historia, apuntes sobre la historia de la música en México. Pero voy a empezar hablando del libro de Shostakovich. Dmitri Shostakovich fue una de las más grandes figuras de la composición del siglo XX. Él nació en 1906, en la época del zar Nicolás II, y cuando tenía 11 años sobrevino la Revolución Soviética y ya todo el resto de su vida fue bajo el sistema soviético, bajo Stalin, cuando sufrió muchísimo Shostakovich, Khrushchev y falleció siendo Brezhnev la cabeza del sistema soviético en 1975. Les voy a hacer algunos comentarios que destaquen la obra y la vida de Shostakovich porque realmente son de un enorme interés. Cuando tenía 19 años, terminó su primera sinfonía, una obra que lo colocó como uno de los más grandes compositores no solo de la Unión Soviética, sino del mundo, y se hizo famosísimo mundialmente. Así continuó componiendo y teniendo mucho éxito en su país natal, en Rusia, hasta 1935, cuando ocurrió una cosa completamente inesperada. En enero de 1934 se estrenó una ópera de Dmitri Shostakovich titulada Lady Macbeth del distrito de Psensk. La obra tuvo un éxito fantástico y los críticos soviéticos escribían que solamente un compositor soviético podía componer una obra de tal magnitud que nada en Occidente podría igualarse, porque el sistema soviético era lo único que permitía tales creaciones. Un año después, la ópera se seguía representando en Moscú y en Leningrado, nombre que tenía lo que hoy es San Petersburgo. Entonces la ópera se estaba dando durante más de un año con enorme éxito, al grado tal que en enero de 1935, un año después de su estreno, nada menos que Stalin, la cabeza del gobierno soviético y del Partido Comunista Soviético, movido por el éxito que había tenido esta obra, se le ocurrió ir a presenciar la ópera. Y convocaron a Shostakovich a asistir, puesto que iba a estar nada menos que Stalin. Y colocaron a Shostakovich en un palco, digamos, de este lado, y del otro lado estaba Stalin, estaba Mikoyan, político muy importante sobre el cual luego les hablaré, estaba Mikoyan y alguna otra persona. El palco de Stalin estaba casi tapado por una placa de hierro o de acero para evitar posibles atentados. Pero
Shostakovich desde su palco veía la figura, de cuando en cuando veía la figura de Stalin. Y se esperaba que en el primer entreacto Stalin convocara a Shostakovich para felicitarlo. Esto no ocurrió. Y no solamente no ocurrió, sino que Shostakovich empezó a contemplar con creciente preocupación que en los momentos más dramáticos de la ópera, Stalin prorrumpía en grandes carcajadas, así como su segundo Mikoyan, y por supuesto no lo llamaron. Terminó la ópera y salió preocupadísimo Shostakovich. Shostakovich era un gran pianista y a los 4 o 5 días de haber estado con Stalin en la ópera y de no haber visto a Stalin, Shostakovich daba un concierto en un lugar al norte de Moscú llamado Arjángelsk. Y antes del concierto fue a la estación de tren a comprar el periódico llamado Pravda, que en ruso quiere decir verdad. Y abrió el periódico y leyó un editorial sobre la ópera Lady Macbeth del distrito de Mtsensk, que se titulaba Confusión en vez de música, y que terminaba, en un editorial largo, terminaba diciendo: si Shostakovich persiste en componer obras de este tipo, puede terminar muy mal. No se necesitaba ser un profeta para entender bien esa última frase, porque ya en aquellas épocas varios millones de víctimas habitaban los universos del llamado Gulag, de los presidios en Siberia del gobierno soviético. Y naturalmente se preocupó de una manera terrible Shostakovich y preparó una maletita para tenerla lista por si se lo llevaban a Siberia. Y además de eso, prácticamente todas sus obras se retiraron de las programaciones de las óperas y de los distintos conciertos de la Unión Soviética. La situación de Shostakovich mejoró mucho, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, porque se relajaron mucho los controles dictatoriales al máximo del gobierno soviético y volvieron a los repertorios las obras de Shostakovich, se tocaron con mucho éxito y en plena guerra, cuando Moscú estaba siendo sitiado por las tropas nazis, Moscú sufrió un asedio de más de 1000 días, los cuales sufrió destrucciones. Más bien Leningrado, donde vivía Shostakovich, sufrió un asedio terrible y allí vivía Shostakovich y llegado un determinado momento las autoridades soviéticas le exigieron a Shostakovich que se fuera de Leningrado porque era muy posible su muerte. Estaba componiendo una obra, una sinfonía, que es la 7ª sinfonía, dedicada al heroísmo de su ciudad natal, Leningrado. Y salió de Leningrado y al poco tiempo terminó la obra, la sinfonía número 7, titulada Leningrado, que se estrenó no en Moscú ni en Leningrado porque estaban en plena guerra, sino en un lugar muy aislado de Siberia, y se estrenó con un éxito extraordinario. No solamente, sino que el manuscrito fue enviado por tren a Irán, a Teherán, luego al Cairo, en Egipto, y en Egipto un avión militar se llevó el manuscrito a Nueva York, en donde el legendario director Arturo Toscanini estrenó la 7ª Sinfonía de Shostakovich en Nueva York, en un programa que fue transmitido por radio a todo el país, con un éxito extraordinario. Y entre paréntesis debo decir que Carlos Chávez era entonces el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y consiguió
copia del manuscrito en Nueva York de su colega Arturo Toscanini, y muy poco tiempo después de haber sido estrenada la sinfonía en Nueva York, se estrenó en México. Bueno, terminó la guerra durante la cual los soviéticos perdieron 20 millones de personas, fue el país que más sufrió de todos durante la guerra, y que terminó con la victoria soviética, que fue quien liberó Berlín y quien encontró dónde había estado refugiado Hitler. Terminó la guerra, digo, y las esperanzas de Shostakovich y de muchos autores, intelectuales, escritores, músicos, de que los controles siguieran bastante relajados, se echó a perder porque empezaron otra vez los controles dictatoriales. Y en 1948 hubo una reunión del Partido Comunista para analizar la problemática de la música en la Unión Soviética. Y me voy a meter en muchos detalles, pero las conclusiones de esas reuniones fueron que la música soviética atravesaba un periodo muy malo y que hombres como Shostakovich y Prokofiev, otro compositor legendario ruso, eran culpables de componer música que atentaba a los intereses soviéticos. Y atentar a los intereses soviéticos es una cosa que cuando se ve hoy no se puede comprender, porque las autoridades soviéticas atacaban a Shostakovich de que las obras que componía tenían desviaciones capitalistas, decadentes, occidentales. ¿Cómo se determina eso en una sinfonía? Es muy difícil de ver, pero así lo determinaba el Partido Comunista Soviético. Y castigo a Shostakovich y a los demás principales compositores, todas sus obras fueron canceladas de los repertorios. Ya lo habían sido en 1935, pero en 1948 nuevamente, concretamente las obras de Shostakovich, se retiraron de los repertorios soviéticos, y que era la fuente de ingreso que tenía Dmitri Shostakovich. Por fortuna, siguió teniendo ingresos del Conservatorio de Moscú y del Conservatorio de Leningrado, donde era profesor. Pero al poco tiempo fue cesado como profesor por incompetencia profesional. Entonces, sus obras no se tocaban, no tenía regalías, no recibía nada como profesor, y ante esa situación se vio forzado a componer obras extremadamente mediocres, que esas sí se tocaban, obras para películas de tipo de propagandístico, películas que yo tuve la ocasión de ver malísimas, y esas obras igualmente malísimas. Y esta situación de Shostakovich persistió hasta la muerte de Stalin en mayo de 1953. Después de 53 las cosas cambiaron, generalmente mejoraron mucho. Antes de continuar, quisiera yo decirles por qué me interesó tanto la figura de Shostakovich. Y me tengo que remontar a mi lejana juventud, inclusive mi niñez. Yo empecé a estudiar violonchelo a los 4 años de edad. Y a los 17 años ya había dado un buen número de conciertos, inclusive conciertos con orquesta, pero en el colegio en donde estudiaba, no sé yo si por fortuna o por desgracia, me había ido generalmente muy bien en matemáticas y en física, en materias de este tipo. Y a los 17 años, no estando seguro de cuál era mi vocación, si la música o las matemáticas, intenté ingresar
al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Era muy difícil ingresar al Tecnológico de Massachusetts por los requisitos que ponía de pasar exámenes muy rigurosos. Yo fui a Boston y estuve ahí toda una mañana sometido a un examen muy largo y muy detallado, y yo ya estaba perfectamente decidido que como no iba a pasar esos exámenes, ya me concentraría exclusivamente en la música y en el violonchelo, y seguiría en el Conservatorio de México, y luego quizá me iría a Nueva York y quizá a Rusia, en fin. Pero el Instituto Tecnológico de Massachusetts me aceptó, y esto alteró durante algunos años mi actividad musical, porque ingresé al Tecnológico de Massachusetts, el MIT, hice allí 2 carreras simultáneas, una carrera de ingeniería y la carrera de economía, sin por ello dejar totalmente la música, porque era yo el primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica del MIT, que es una orquesta estudiantil de muy buen nivel, y ahora aún mejor actualmente, pero era una excelente orquesta. Y yo me nombraron el primer cello de la orquesta. Pero la música no era ni mi primera ni mi segunda prioridad en aquellas épocas, porque a pesar de lo mucho que me interesaba la música, yo sabía que si en un determinado semestre las notas que tuviera yo, máxime que estaba haciendo 2 carreras simultáneas, las notas que tuvieran en MIT bajaban de un determinado promedio, me expulsarían sin remedio y luego sería muy difícil volver a ingresar. Entonces mi prioridad eran los estudios. Y terminé mis carreras, pero dirán ustedes, ¿y todo esto qué tiene que ver con Shostakovich? Pues tiene mucho que ver, porque cuando llegué yo a MIT, cuando tenía 17 años, en una excelente centro musical que tenía MIT, tenía una colección de discos muy importante y de partituras, allí descubrí yo la música de Dmitri Shostakovich. Y me quedé deslumbrado de lo que escuché y al mismo tiempo desconcertado. Deslumbrado porque escuché obras que me parecían obras maestras extraordinarias. Pocas me entusiasmaban tanto como esas obras que escuché. Y al mismo tiempo escuchaba unas obras de una mediocridad verdaderamente inexplicable. Entonces me interesó tanto la figura de Shostakovich que me puse a estudiar ruso y me inscribí en todos los cursos de ruso que se daban en el Tecnológico de Massachusetts. Inclusive tomé un año de ruso científico, que para nada me sirvió, pero en fin. Y tomé todos los cursos de ruso que había allí. Terminé las carreras y regresé a México a trabajar primero como ingeniero en Monterrey. Y terminé mis carreras en enero de 59, en la prehistoria. Y en unos meses después vino una misión soviética muy importante, primero a Estados Unidos, encabezada por Nikita Khrushchev, que era el sucesor de Stalin, y luego vino a México, ya no encabezada por Khrushchev, sino por Anastas Mikoyan, que era el número 2 del partido y del gobierno soviético. Y con él, con esta misión, venían músicos, entre ellos Shostakovich. Y cuando se anunciaron los conciertos donde se iban a tocar obras de Shostakovich, en su presencia, yo, claro, me fui a México y intenté, recuerdo en un intermedio, hablar con Shostakovich y expresarle el entusiasmo que siempre me había ocasionado. Me acerqué a él, empezamos a hablar y pronto la policía secreta soviética nos separó, a pesar de que el diálogo no podía ser más inofensivo. Pero en fin, y
Después de esto, la misión soviética, sin los músicos, fue a Monterrey, donde trabajaba yo. Y el intérprete que llevaban se dejó llevar por los riquísimos antojitos de nuestra cocina. Y el hecho es que se envenenó. Y cuando llegó a Monterrey, más bien, no pudo llegar a Monterrey el intérprete, se quedó en México. Y llegó la misión soviética encabezada por Anastas Mikoyan, el número 2 del sistema soviético, y se pusieron desesperadamente a buscar quién podía ser intérprete. Y me localizaron a mí, me preguntaron si quería yo ser intérprete de Mikoyan. Dije que bueno, que bien. Y entonces durante un par de horas acompañé a Mikoyan, al embajador soviético, señor Bazikin, a visitar industrias, a visitar un ejido, en fin, una serie de cosas interesantes de Monterrey. Y cuando terminó la visita, íbamos en un coche soviético, Mikoyan, el embajador soviético, Bazikin y yo. Y Mikoyan estaba un tanto sorprendido de ver que un joven ingeniero, que era yo, un joven ingeniero mexicano, hablara ruso. Y me dijo, oiga, ¿y a usted no le interesaría ir a estudiar a Rusia? Y pues yo le dije, pues claro que me interesaría, pero muchísimo. ¿Y dónde le gustaría estudiar? Pues me gustaría estudiar en la Universidad Lomonosov de Moscú, que es la más antigua universidad de Rusia. Y me atreví a decirle, lo que no me interesaría es ir a estudiar a la Universidad Patrice Lumumba, que era una universidad que existía en la Unión Soviética dedicada a formar cuadros políticos de estudiantes del tercer mundo. Y le dijo Mikoyan al embajador Bazikin, bueno, embajador, le encargo que se ocupe usted de que nuestro amigo Prieto se puede ir a estudiar a la Unión Soviética. Yo me quedé tan sorprendido como agradecido, y sobre todo dado el interés enorme que siempre había tenido por la lengua rusa, por la música rusa, por la historia de Rusia, no por el sistema, pero en fin, eso es otra cosa. Y me quedé muy ilusionado esperando. Pasó un mes, lo cual me parecía normal mientras el embajador arreglaba todos los trámites. 2 meses, 4 meses, 6 meses, ya empecé a olvidarme del asunto pensando que aquella invitación había sido una cortesía de Mikoyan. 1 año, 2 años, completamente olvidado. Y un poco después de 2 años recibí un telegrama del embajador soviético que seguía siendo el señor Bazikin. Bueno, no el señor, el camarada Bazikin. Y me decía ese telegrama, favor de presentarse con toda urgencia en la embajada. Entonces yo lo llamé y le dije, me presentaré, pero no con toda urgencia, sino en el próximo viaje que haga yo a México. Así que fui, después de haber estado esperando más de 2 años, y me recibieron muy bien y me dijeron, bueno, ya está usted aceptado en la Universidad Lomonosov, ya tiene usted una beca, ya está todo arreglado. Así que en septiembre de 62 me fui a estudiar a Moscú. Y sobre esa estancia en Moscú solamente les voy a contar 2 o 3 breves historias. La primera es que durante esa estancia pude ver un poco más a Shostakovich, aunque siempre estaba vigilado, pero pude platicar con él mucho más largamente. Alguna vez fui con él a un concierto donde se tocaban obras de él u obras de alumnos de él, y siempre me trató muy, muy bien. Pero eso no es lo principal que les quiero contar. La segunda cosa, para mí muy importante, fue que uno de los más grandes genios de la música del siglo XX fue otro compositor ruso llamado Igor Stravinsky.
Nada más que Igor Stravinsky, a diferencia de Shostakovich, no vivió nunca en la Unión Soviética. Igor Stravinsky salió de su país natal, Rusia, en 1912, todavía en la época del zar Nicolás II, y estalló la revolución socialista en 1917 y no regresó jamás Stravinsky. Y no regresó por muchas razones. En primer lugar, porque las autoridades soviéticas se expresaban de él con un desprecio extraordinario, lo calificaban como un compositor decadente, siervo del Occidente, siervo del Vaticano, porque compuso una misa, siervo de Israel, porque compuso una cantata sobre unas palabras del profeta Jeremías. En fin, decían cosas terribles sobre él. Y Stravinsky decía cosas terribles sobre el sistema soviético, al cual le tenía un desprecio absoluto. Bueno, pues estando yo en Moscú, un día leí en el periódico que acababa de llegar Igor Stravinsky a Moscú. Yo no le daba crédito, dados estos antecedentes. Pero fui al hotel en donde estaba Stravinsky, y yo había tenido la enorme fortuna de conocer desde niño a Stravinsky, que venía con cierta frecuencia a México, y era muy amigo de mis papás, y lo fui a ver. Se llevó una sorpresa casi tan grande como la mía, y me invitó a todos sus conciertos en Moscú. Y el más emocionante fue el primer concierto, porque era la primera vez que después de medio siglo esta gloria de la música rusa se presentaba en su país natal. Y cuando apareció en el escenario Igor Stravinsky, hubo una ovación que se caía el teatro, una ovación anormal. Y yo pensé, porque tuve la suerte de que me invitara Stravinsky a ese concierto, pensé que esa ovación se debía a muchas cosas. En primer lugar, era la ovación a un genio de la música rusa. En segundo lugar, era una ovación contraria al régimen, puesto que era una ovación a un músico que había sido condenado con los peores epítetos de la lengua rusa por las autoridades soviéticas. Y bueno, terminado ese concierto, tuvo la amabilidad de Stravinsky de invitarme a su hotel con su esposa, Vera Stravinsky, con un director americano que lo acompañaba, Robert Kraft. Yo creía que iba a haber una gran cena política, una cena así completamente privada, y durante esa cena me atreví a preguntarle a Stravinsky cómo era posible que el gobierno soviético, que se había expresado tan mal de él, lo hubiera invitado, y cómo era posible que él, que siempre se expresaba con tanto desprecio del sistema soviético, hubiera aceptado. Y me dijo, es muy sencillo. Este año estoy cumpliendo 80 años. Hace 50 años que salí de mi país. Y cuando me invitaron, me tocaron el corazoncito y decidí venir. Y dije, bueno, ¿y el gobierno soviético cómo lo invitó después de todo lo que han dicho de usted? También es muy sencillo, porque la ministra de Cultura de la Unión Soviética, la señora Yekaterina Furtseva, así se llamaba, de música no sabe absolutamente nada. Y no tiene ni idea de quién soy yo, ni tiene idea de todos los problemas que ha habido entre el sistema soviético y yo, y me invitó. Y aquí estoy. Y ya que estoy hablando de Stravinsky, no resisto la tentación de contarles otra anécdota muy, muy curiosa. Unos meses antes de encontrarnos en Moscú, fue Stravinsky a México, no solo a dirigir conciertos de sus obras, sino a asistir a la inauguración de una exposición de pintura de su esposa Vera Stravinsky, que era una gran pintora. Y se inauguró la exposición un sábado en la noche,
ahí estuve yo con mi hermano y estuvimos con Stravinsky y de repente nos dice, hoy es sábado, mañana es domingo, debe de haber una corrida de toros mañana. Y dijimos, pues sí, efectivamente hay una corrida. Bueno, pues yo les ruego que me inviten a los toros, porque yo soy un fanático de los toros. Nos quedamos bastante atónitos, pero al día siguiente fuimos con Igor Stravinsky y su esposa y el director americano Robert Kraft a la Plaza México a ver una corrida de toros. Y no voy a contarles ahora, porque no hay tiempo, detalles que demostraban que ya de toros no sabía nada Igor Stravinsky, pero termina el tercer toro y Robert Kraft, como muchos americanos, dijo, bueno, ya todo es igual, vámonos. Ahora van a volver a torar el torero 1 y 2 y 3, es lo mismo, vámonos. Y Stravinsky dijo, no, de ninguna manera, yo he ido muchas veces a los toros en España, iba con Picasso, que era un gran aficionado a los toros también, y hay que esperar hasta el sexto toro, cuando el sexto toro desaparece del ruedo, ahí nos iremos. Y ahí, en ese momento, nos fuimos. Y poco tiempo después fue cuando coincidimos en Moscú. Bueno, ya no quiero seguirles dando la lata sobre Stravinsky y Shostakovich, pero ahora voy a hablar un poco sobre este libro que se llama Apuntes sobre la música mexicana. Y les voy a decir cuál es el origen de este libro. En 2012, el Seminario de Cultura Mexicana, y aquí voy a hacer un breve paréntesis para aclarar, para aquellos que no conozcan el Seminario de Cultura Mexicana, les quiero decir que el Seminario de Cultura Mexicana no es una institución en donde se forman sacerdotes, no es un seminario. Yo soy seminarista, pero no llevo sotana. Bueno, el Seminario de Cultura Mexicana es, como dice el nombre, seminario es una institución donde se siembra cultura mexicana. Bueno, el seminario cumplió 70 años de existencia en 2012 y encargó a varios de los miembros del Comité Directivo Nacional que escribieran sobre su actividad en los últimos 70 años. A mí me encargaron que escribiera sobre la historia de la música en México desde 1942 a 2012. Y así a otros sobre pintura, sobre arquitectura. Y yo empecé cumpliendo exactamente lo que me habían pedido. Escribí sobre la historia de la música en México durante los últimos 70 años. Pero una vez que terminé eso, me di cuenta que no tenía mucho sentido dejarlo así, porque, por ejemplo, el más genial compositor mexicano, que en mi concepto ha sido Silvestre Revueltas, estaba fuera de este relato porque murió un año antes de que se creara el Seminario de Cultura Mexicana. Y entonces decidí ampliar considerablemente el ámbito del libro y en vez de ser un relato de la música mexicana en los últimos 70 años, empieza examinando la música prehispánica, lo poco que se sabe de la música prehispánica, y luego hablo de la extraordinaria riqueza de la música en México en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y, claro, durante el siglo XX. Y entonces hablo de la obra de muchísimos compositores, hablo con quizá más detalle sobre la obra de todos los compositores que he tenido yo la fortuna de conocer personalmente y que he tenido la fortuna de estrenar sus obras. Hace casi 40 años, cuando yo empecé a hacer giras internacionales, me pedían que tocara algún concierto mexicano para cello y orquesta. Y yo me encontraba con la situación embarazosa que
los conciertos de compositores mexicanos los contaba uno con los dedos de una mano y le sobraban varios dedos. Existía el concierto de Ricardo Castro y ese concierto, compuesto a fines del siglo XIX, es ilustrativo de por qué había tan pocas obras para violonchelo en México. El concierto de Ricardo Castro se estrenó en Europa en 1900 o 1902 y no se tocó jamás en México. Y cuando yo me puse a buscar un poco obras mexicanas para cello y orquesta, descubrí el concierto de Ricardo Castro. Hubo que traer las partituras de Europa y de Estados Unidos y casi 100 años después de compuesto el concierto de Ricardo Castro, tuve yo la fortuna de estrenar en la sala en Nezahualcóyotl su concierto para cello y orquesta. Bueno, y después de eso, yo me intenté persuadir a los principales compositores mexicanos que compusieran obras para cello y orquesta, cello y piano, cello solo, y pues hubo una respuesta rápida de los compositores y así pude estrenar muchas obras de compositores mexicanos. Ya después amplié esta labor a compositores latinoamericanos y luego compositores europeos y del resto del mundo. Y así llevo 101 obras estrenadas. Y les voy a hablar un poquito sobre las obras más recientes que he tenido la fortuna de estrenar. Muchos de ustedes conocerán sin duda al famosísimo chelista de origen chino, Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma nació en París, hijo de papá y mamá chinos, y a los 7 años se fue a los Estados Unidos a estudiar con un gran maestro llamado Leonard Rose. Con Leonard Rose estudié yo también, claro, en épocas diferentes, pero gracias a Leonard Rose nos conocimos, Yo-Yo Ma y yo, hace alrededor de 30 años y nos hicimos muy amigos. Y hace alrededor de 10 años fue Yo-Yo Ma a México a dar unos conciertos y un día nos reunimos en mi casa y a comer. Él iba con su esposa y sus 2 hijitos, yo estaba con mi esposa y con mis hijos, y antes de comer me dijo Yo-Yo, ¿por qué no tocamos algunas obras para cello solo, para 2 chelos? Y yo lo único que tenía eran pequeños arreglos de obras de Bach y de Haydn para 2 chelos. Entonces estuvimos tocando esos arreglitos y hasta que mi esposa nos avisó que la comida se estaba enfriando. Y entonces ya iba yo a guardar el violonchelo en su estuche, como está aquí, espero. Y Yo-Yo Ma me dijo, no lo guardes, vamos a dejar los 2 chelos muy cerquita el uno del otro, a ver si hay un chispazo de atracción romántica entre los 2 chelos y a ver si procrean, a ver si nacen chelitos. A los 9 meses nos vimos en Boston, en una reunión del Tecnológico de Massachusetts. Y lo primero que me preguntó Yo-Yo Ma fue, bueno, por fin nacieron chelitos. Yo le dije que no había pasado nada. Entonces, él me dijo, pues eso no lo podemos dejar así. Tenemos que encargar una obra para 2 chelos o 2 chelos y orquesta, 2 chelos y piano, en conmemoración del Meeting of the 2 Cellos, me dijo en inglés. Así que encargamos una obra para 2 chelos a un excelente compositor mexicano que vive en Nueva York y que es profesor en la escuela Juilliard, y compuso una magnífica suite para 2 chelos, que yo ya he tenido la oportunidad de tocar con frecuencia con Yo-Yo Ma en México, en Estados Unidos, en Chicago, en San Luis, Missouri, en Nueva Orleans, en América del Sur, en España. Una obra maravillosa. Y es la suite para 2 chelos.
Pero les voy a contar otra historia que tiene que ver con este tema. Intentamos en lo posible cada año tomar una vacación corta, porque no se puede más, con Yo-Yo Ma y su esposa. Y por consigna de mi esposa, consigna por cierto muy adecuada, los viajes que hacemos es sin chelos. Y estuvimos varias veces recorriendo México y hace 2 años fuimos a Sevilla durante la Semana Santa. Y Yo-Yo Ma y su esposa nunca habían estado en Andalucía, ni menos en la Semana Santa, y Yo-Yo Ma se quedó absolutamente impresionado de la música que se tocaba en Sevilla en las procesiones, la música con guitarra y cantejondo, y se quedó verdaderamente impresionado y me dijo, bueno, tenemos que encargar ahora una obra para chelos y guitarras. Así que encargamos una obra otra vez a Samuel Siman y una obra a un gran compositor cubano que es un gran guitarrista que yo conocí cuando dirigía la orquesta de Córdoba en España. Encargamos esas 2 obras. Y el 8 de octubre pasado estrenamos la suite de Samuel Siman para 2 chelos y 2 guitarras en el Museo de Antropología bajo el llamado Paraguas. Aquellos de ustedes que conozcan el Paraguas saben que están en la parte central de una gran explanada y allí estrenamos esta obra. Y además nunca se puede haber utilizado mejor el término paraguas porque fue bajo un verdadero diluvio que retrasó el principio del concierto. Pero en fin, ahí se estrenó la obra de Siman para 2 chelos y 2 guitarras. Y al día siguiente nos fuimos a La Habana. El asunto no era tan sencillo porque Yo-Yo Ma es ciudadano estadounidense y como ustedes saben, hace más de 50 años que no existen relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Y cuando nos mandó la obra este compositor que se llama Leo Brauer, me dijo, ojalá lo puedan estrenar en el Festival Leo Brauer en octubre de 2014. Y yo le dije, pues mira, conmigo cuentas, pero con Yo-Yo Ma quién sabe, porque a lo mejor el gobierno no lo deja. Y así lo comuniqué a Yo-Yo Ma y me dijo, mira, yo tengo razones para sospechar que me van a dar el permiso, porque se están moviendo mucho las cosas bajo el agua. Y efectivamente, poco tiempo antes de que fuera la fecha del concierto en La Habana, fue cuando se anunció que se recalentaban un poco las frígidas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Le dieron permiso a ir a Cuba y allí nos fuimos a La Habana con 2 guitarristas llamados del dúo Brasil a estrenar la obra de Leo Brauer, una obra endiabladamente complicada. Yo ya había estado anteriormente en Cuba y tenía mucho interés en que yo pues conociera un poco de La Habana. Fue imposible porque todo el tiempo lo dedicamos a ensayar. Y así el estreno en México de la obra de Siman fue el 8 de octubre y el 11 de octubre estrenamos en La Habana la obra de Leo Brauer para 2 chelos y 2 guitarras. Y ya los he aburrido exageradamente, así que como está anunciado que voy a tocar un concierto, voy a cumplir la promesa. Y voy a tocar primero 5 movimientos de la suite número 1 de Bach. Bach compuso en 1720 6 suites, 6 obras para cello solo, cuya importancia y cuya belleza no ha podido ser superada jamás. Y cada suite consta de 6 movimientos.
que el primer movimiento es un preludio siempre, que determina el tono general de la obra, y los siguientes movimientos son movimientos basados en antiguas danzas europeas. Entonces, de la primera suite voy a tocar el preludio, luego voy a tocar un movimiento rápido que se llama corranda o courant, que está basada en antiguas danzas francesas de la época. Luego voy a tocar la zarabanda, que es un movimiento lento, el minueto y la giga, 5 movimientos. Tras lo cual tocaré 3 movimientos de la suite número 3 en do mayor. Como Bach compuso estas obras no solamente con la idea de componer obras de belleza insuperable, sino las compuso con un sentido pedagógico. Cada suite es un poco más difícil que la anterior. Entonces ya verán que la suite número 3 es considerablemente más difícil que la suite número 1. O sea que, sin más, voy a tocar, por lo tanto, 5 movimientos de la suite número 1 en sol mayor de Bach. Antes de empezar a tocar, quisiera yo tener el gusto de presentarles a Chelo Prieto, que es el nombre con que viaja mi violonchelo en los numerosos vuelos que tenemos. Y si hay tiempo después les explicaré por qué se llama Chelo Prieto.
Bueno, voy a tocar ahora la suite número 3. 3 movimientos de la suite número 3.
Con eso termina el programa, pero voy a tocar una pequeña obra adicional. Y les decía que quería contarles algo de por qué este instrumento se llama cello prieto. Y la razón es la siguiente. Cuando yo empecé a viajar en giras alrededor del mundo muchas veces, inmediatamente me topé con el problema que significa viajar con un violonchelo en un avión. Porque un violín cabe perfectamente en los compartimentos superiores de los asientos o debajo de los asientos. Un violonchelo no cabe y no lo puede uno mandar con el equipaje checado porque el riesgo de que llegue roto a su destino se acerca al 100%. No porque lo maltraten, sino que el sistema de bandas de los aeropuertos a veces tienen desniveles y todas las maletas caen y el estuche del cello sufriría daños gravísimos. Entonces, los violonchelos están condenados a viajar como si fueran pasajeros a bordo del avión. Y íbamos, yo y mi esposa, a comprar un boleto para un violonchelo. Y nunca sabían cómo emitir un boleto. Se ponían a consultar manuales de 1000 páginas y perdíamos media hora, 40 minutos y no sabían cómo emitir un boleto. Hasta que un día mi esposa se le ocurrió la brillante idea de bautizar el violonchelo con el nombre de cello prieto. Y entonces ya vamos a comprar un boleto para mí, a veces un boleto para mi esposa y un boleto para cello prieto. Y no hay ningún problema. En otros países, cello prieto no quiere decir nada, pero entonces viaja como Miss Cello Prieto. Les cuento nada más dos muy breves historias ocurridas en viajes. Uno fue en Rusia. Una vez tuve un vuelo de Moscú hasta Siberia y el avión tuvo que hacer una parada intermedia para abastecerse de combustible y nos bajaron a todos del avión, nos metieron a un cuartito y después de media hora nos dijeron que ya podíamos abordar el avión. Pero en ese momento vino la policía y suspendió el abordaje. Todos tuvimos que regresar al cuartito. Y yo me acerqué al jefe de la policía y rápidamente creí saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y le dije al jefe de la policía, creo que el problema que tienen ustedes es que les falta un pasajero. Y dio un golpe, todavía era en la época de la Unión Soviética, sufrían de paranoia en relación con espías extranjeros, y me dijo, sí, falta un pasajero y además es un extranjero. Y yo dije, mire, tranquilícese, porque ese pasajero extranjero está a bordo del avión, está en el lugar 15A y se llama cello prieto. Y mandó a un subordinado a cerciorarse si era cierto esto y regresó y vio que efectivamente ya pudimos abordar el avión. Fue la primera vez que cello prieto fue considerado un espía, más no la última.
Bueno, les cuento otra historia muy cortita y luego tocaré como última obra una pequeña obra de Prokofiev. Hace unos años tenía yo unos conciertos en Nueva York y luego en Boston. Y el vuelo de Nueva York a Boston es 40, 50 minutos desde el aeropuerto de LaGuardia. Y la gente de Boston me dijo, usted encárguese los boletos, aquí se los reembolsamos. Entonces yo reservé los boletos y llegué al aeropuerto y me dice una señorita muy simpática, me dijo, aquí está su boleto, señor Prieto, pero aquí no vemos es a Mischelo Prieto. Y dije, pues mire, Mischelo Prieto está en ese estuche, en este estuche. Y entonces ella sonrió y me dijo, bien, bien. ¿Y qué edad tiene Mischelo? Y le dije, pues mire, creo que este año está cumpliendo 291 años de edad. Y entonces me dijo, bueno, entonces voy a cambiar el boleto y le vamos a dar el descuento de la tercera edad. Bueno, y ya que hablé de Rusia, voy a terminar con una marcha del gran compositor ruso Sergei Prokofiev, una obra muy cortita.